Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 3, amén, y tomamos nuestro asiento. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Tome su lugar. En esta tarde, hermanos, bueno, mañana todavía, vamos a ver, hermanos, lo que Dios nos ha estado enseñando acerca de la piedad y cómo Dios nos va exhortando en cómo debemos de conducirnos, pero también, hermanos, dentro de la iglesia, de todo lo que está, yo creo que esta es una parte de cómo está compuesta la iglesia y que para todos hay palabra de Dios, para todos hay enseñanza, de tal manera que todos, de todos los tipos, por llamarlo así, o condiciones del ser humano, reciban la palabra de Dios necesaria. Amén. Entonces, aquí en la palabra de Dios nos habla acerca de los deberes que hay para todos. Amén. En la iglesia. Acuérdense que la carta de Timoteo le está exhortando Pablo a Timoteo de cómo se debe de conducir en la casa del Dios viviente. Y principalmente él, porque se quedó enfrente de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso estaba siendo pues golpeada por los profetas falsos y por todo lo que se movía en Éfeso. Dentro de eso, pues la iglesia estaba enriquecida con todo esto que vamos a ver en este capítulo 5. Como lo acaba de decir el versículo 1, ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas. Y número 5, viudas. Recuerda, hermanos, que en ese tiempo, pues las viudas, hermano, había, como en este tiempo, hay viudas que quedaron solas por completo. ¿Por qué? Porque no hubo mucha descendencia y pues quedaron solas. Sí, se quedan solas y pues solamente están ahora pues con los beneficios que los gobiernos, bajo los programas que tienen, pues tienen de entrada, ¿sí? Más algunas beneficencias, más algunos vecinos que se pueden apiadar de ellas, ¿sí? Y si están dentro de una iglesia, pues la iglesia también que les ayuda. Pero la Biblia dice, hermano, por eso dice, número 3, honra a la viuda, dice, que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque empieza a explicar en el versículo número 4, dice, si alguna viuda, dice, tiene hijos o nietos, aprendan, dice, estos primero a ser piadosos para su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y dice, y agradable delante de Dios. Entonces, si se fija, también la enseñanza dentro de la iglesia, aquellos que tienen ancianos como padres, ¿sí? Aquellos que siguen creciendo y ahora hay nietos en la iglesia y que crecieron y que también tienen que ser enseñados que si tienen viudas, abuelas o abuelos, tienen que cumplir de tal forma de ayudarles, dice, porque esto le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces se fija, hay enseñanza para todos. Y esto por eso dice, los deberes de todos los demás. Todos los que deben de componer la iglesia o el cuerpo de Cristo. Amén. Ahorita no hay nietos grandes, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia ahorita. Nietos grandes no hay, ¿verdad? Puros chiquitos. Entonces, pero hay hijos, ¿verdad? Entonces, todos los que son hijos y sus padres son viudos, ¿sí? Dice aquí, tienen que cubrir una responsabilidad, ¿sí? Enseñarse a cubrir esa responsabilidad, ¿sí? Dice, porque esto le agrada a Dios. Yo no
lo voy a hacer porque a alguien le voy a caer bien, sino que te está enseñando la Biblia que esto es porque a esto le agrada a Dios. Sí, es como dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Esa es una promesa y un principio que Dios ha enseñado, que si no lo haces, pues la vida se acorta. En muchos jóvenes se ha cortado y ha llegado tan jóvenes y han perdido la vida. ¿Por qué? Porque no han hecho un principio. 1, 2, no tienen a Cristo, pues menos van a entender el principio de la palabra, ¿sí? Entonces, por eso siempre cuando anunciamos de que vamos a hablar de Cristo es hablarles de Cristo. Yo no le voy a platicar principios ni promesas porque no me va a entender, ¿sí? Yo tengo que enseñarle a Cristo primero para que después, ahora sí, bueno, y te diga, ¿y cuál es el beneficio de que yo reciba a Cristo? Ah, bueno, mira, hay promesas, hay principios, hay bendiciones, hay direcciones, hay exhortaciones, hay maneras de comportamiento que debes de tener. Tienes que tener cierta actitud, ¿sí? Entonces, ves ahora sí los beneficios de conocer a Cristo. Pero aquí se da una enseñanza para que todos lleguemos a esa plenitud de su palabra. Porque vamos a decir, no, pues y les digo porque así lo conocimos en iglesias. La viuda, está la viuda fulana. Tantos nombres se me olvidaron. Fulana, ¿sí? Y pues bueno, hay que ayudarla. ¿Sí? Pero la viuda, cuando ya vas con ella y platicas con ella, oye, tiene negocios y empresas y sale en un camionetón y dices tú, caramba, y la iglesia quiere que le ayudemos todavía porque es mandato de la Biblia. Pero la Biblia no lo enseña así. Por eso aquí estamos viendo en el capítulo 5 los deberes y cómo se deben de usar los deberes de la iglesia, ¿sí? Entonces, se van luego literalmente como dice la Biblia. La Biblia te explica dónde sí vas a hacer la ayuda y dónde no. Y no porque no quieras, sino dice aquí, tienes que enseñar a esa familia de la cual aquí está, como dice aquí, nietos, hijos, que tienen que honrar a sus ancianos o a sus abuelitos si son nietos. Eso es lo que tienes que enseñar como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y sobre esa enseñanza tiene que salir la iglesia. Para que el día de mañana, en una condición de esta índole, tú puedas conducirte como debes de conducirte, hijo de Dios, dentro y fuera de la casa del Dios viviente. Acuérdense que hablábamos la semana pasada, cuando hablas acerca de Pablo a Timoteo, de la piedad, dice, tienes que conducirte de una manera correcta, ¿sí? Dice, dentro de la casa del Dios viviente, o sea, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una columna baluarte. ¿Sí? Leí un poquito de historia, dice, Pablo habla de columnas, dice, porque él se quedó admirado con la iglesia de Atenas, cómo estaban los templos llenos de columnas tan fuertes para formar ese gran templo. Entonces dijo, bueno, mi Dios viviente, esto es columna, baluarte de la verdad, ¿verdad? Y por eso hace esta expresión, Pablo. Y la manera, pues, para que lo tenga claro, Timoteo, ¿sí? Ahora, Timoteo, si usted se fija, como vamos caminando la carta, pues está enseñando a Timoteo de una forma muy específica, sin perder ni un cuidado, ¿sí? Y la iglesia, hermano, está así, enseñándosele que no se le escape nada. Así que usted falta un día, se le escapó ya. Usted falta 2 días, se le volvió a escapar otro, ¿sí? Y su comportamiento sigue mal. Entonces dices, ¿por qué? Bueno, es que no fui el 3 ni el 4.
Yo pensé que era de aquí hasta acá. Y no lo era así. Entonces, hoy el Señor nos trae una claridad de nuestro comportamiento, como nos trae acerca del capítulo pasado y desde el antepasado del 3 de la piedad, de la conducta dentro de la casa de Dios. Y acuérdense, la casa de Dios no es solamente estas 4 paredes. Estamos hablando de la casa de Dios, que es el templo del Espíritu. ¿Cómo te debes de conducir? En la casa del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, versículo número 5 dice, mas las que en verdad es viuda, ha quedado, dice, ¿con qué? Sola. O sea, no hay nadie más. ¿Sí? En ese tiempo, pues no había ninguna asociación o algo gubernamental que pudiera ayudarle. Entonces, ¿quién es el que entraba? La iglesia. Amén. Pero escuche algo. Y yo no sé si usted lo ha visto en documentales, pero estas viudas que quedaban solas, hermano, se iban a la iglesia. Y ahí estaban al servicio de la iglesia. Día y noche orando, clamando a Dios por la iglesia y por los santos. No le faltaba nada a la viuda. La iglesia le proveía todo. Pero ella estaba con ese fervor de buscar a Dios. Porque era por gratitud. ¿Sí? Entonces se convertía en una intercedora dentro de la iglesia porque tenía un agradecimiento a Dios por guardarla, por proveerle lo necesario. ¿Sí? Por eso Pablo cuando dice, no trabajas, pues no comas, ¿eh? Así lo expresa tan literal y eso nos queda muy claro. Así que la viuda, no por ser viuda, recibía todo, sin hacer nada. La Biblia enseña qué hacía la viuda. ¿Sí? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su trabajo en la iglesia? Y si se fija otra vez, nos vamos a la piedad y la exhortación de Pablo. ¿Cómo conducirte en el templo del Dios vivo? Hay una bendición para ti. Tienes que saber cómo conducirte en la casa del Dios viviente. Amén. Versículo que sigue. Número 6. Y luego nos da una exhortación, dice. Pero dice, la que se entregan a los placeres, viviendo, ¿qué dice? Oye, la viuda Jesucita, de Manantial de Vida, ¿dónde está? Pues que anda de viaje. ¿Sí? Gozando la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Andan vivas, pero están muertas en el espíritu. ¿Por qué? Porque andan en los placeres carnales. ¿Sí? Y no le decimos que todas las viudas, pero dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay unas, ¿verdad? No es Jesucita, quien usted quiera. Hay unas, dice la Biblia. No lo estamos agregando. Hay algunas, dice, ¿verdad?, que andan en sus placeres, ¿sí? Y dice la Biblia, pues parece que están vivos, ¿verdad? Pero en realidad están muertas. Amén. Y nada de lo que está viudo, hermanos, reciba la palabra, aprenda y vamos a corregirnos, ¿verdad? De cualquier cosa que el Espíritu Santo nos diga, estás mal, estás de esta manera, usted corríjase en el amor de Dios, amén. Porque ahora sí, como dice la Biblia, hay para todos, amén. Entonces, versículo número 7, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, no hay con que solamente a Chonita, ¿sí?, la hermana Chonita, que es viuda, a esa sí se la voy a pasar. No, aquí es a todos, hermanos, ¿sí? Jesucito, que es el viudo, Pedrito, que es el viudo, a Juanito, que es el viudo, a los tres por igual, ¿sí? A los tres igualitos, ¿amén? O a las tres igualitas.
O sea, aquí tiene que ser reprensible la palabra de Dios. Lo que se está enseñando, eso, el cuerpo de Cristo tiene que tenerlo claro para que tenga una enseñanza clara, pero a la vez cuando enseña a Cristo, también lo enseñe como debe de ser. Porque qué tal si usted viudo y lo manda con más viudos, pues ¿qué le va a enseñar? Pues el comportamiento de un hijo de Dios como viudo, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Y usted le va a explicar cómo Jesús ha cambiado su vida, a pesar de que en esta vida, pues ahora está solo, hablando de pareja, ¿sí? Pero ¿qué le va a mostrar? El amor de Dios, el comportamiento correcto delante de la casa del Dios viviente. Amén. Seguimos con el versículo número 8. Dice, porque si algunos no provee para los suyos, dice, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice, hermano? Ahí nos paramos. ¿Sí? Ahí nos vamos a parar poquito. Aquí estamos todos en la iglesia, amén. Y no se enoje, ni se sienta que está apedreado, ahorita tampoco, amén. Dice la Biblia que si nosotros, dice, porque si alguno no provee para los suyos, escuche bien, si no proveemos para los nuestros, y luego dice, después de la coma, y mayormente para los de su casa, ¿ok? ¿Estamos claros? Dice, ¿qué dice? Ok, ¿en quién creemos? En Cristo, ¿ah? Pero si yo no hago eso, o sea, soy mentiroso, porque estoy negando que creo en Cristo. Porque si Cristo realmente me trajo a la luz en la palabra y me enseñó, yo debo de corresponder a Cristo, porque otra vez me regreso al capítulo 3, tengo que tener la claridad de cómo debo de conducirme en la casa del Dios viviente. Acuérdense, esta es la casa del Dios viviente. ¿Cómo me debo de conducir? ¿Por qué? Porque es una columna baluarte de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? De la palabra de Dios, que está entrando la verdad aquí, guardando su palabra. ¿Para qué? Para que después vaya a ser sembrada en la gente que Dios ponga en el camino. Amén. Entonces, escuche bien, si yo estoy batallando, hermanos, en poder proveer, y ahora ya nos fuimos de la viuda, el abuelito, el nieto, ahora sí nos vamos a ir hasta la casa donde vivo, ¿sí? Si yo yo estoy batallando para sostenerla, ¿sí? Y batallando no quiere decir que porque me paguen menos, no, porque no tengo el entendimiento todavía. Me estoy comportando como los de afuera, como hijo de Dios. ¿Qué debo hacer? Tengo que proveer lo necesario. ¿Sí? Dios nos hizo a los hombres como proveedores. No dijo la mujer va a ser proveedora, dijo el hombre va a ser el proveedor. Entonces dice la Biblia, si siendo los tuyos no estás proveyendo, principalmente, como dice la Biblia, mayormente, pues cree, la Biblia lo que dice, tu fe realmente no la tienes clara. Porque no estás haciendo lo que el Señor te está enseñando en la Biblia. No es porque alguien te lo esté imponiendo, no, la Biblia te lo está enseñando. ¿Sí? Es como esta que acabo de decirles. Dice Pablo, si no trabajas, no comas. ¿Sí? A ver si no te da más hambre y realmente buscas un trabajo o una manera de entrar, ¿sí? Que tengas una entrada para poder tener alimentación o proveer alimentación, ¿sí? Entonces, dice, has negado la fe. ¿Y qué dice, hermano? Después, en el versículo, ¿qué dice?
¿Cómo ven? ¿Nos decimos hermanos o nos decimos incrédulos? ¿Sí? Lo leí muchas veces, hermano, créame, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Ah, Señor, ahora entiendo que la iglesia de Éfeso y todas las iglesias de esta época realmente están sufriendo por tu evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen un evangelio como la palabra de Dios nos la desmenuza hacia nosotros, y muchos queremos comerla y muchos no. ¿Sí? Aquí estoy, pero de paso solamente. ¿Sí? Entonces, escuche bien este pasaje, y si es posible, remárqueselo, resálteselo, porque si algunos no proveen para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe. Y es peor, dice, que un incrédulo. ¿Verdad? Tendrá muchos años en la iglesia, pero no ha tenido el entendimiento, ¿sí?, de cómo se debe de comportar, cómo se debe de conducir en su casa y cómo la debe de llevar su casa. ¿Para qué? Para que su fe no mengue y para que no sea un comportamiento de un incrédulo. Y como dice la Biblia, peor. O sea, no dice como el incrédulo, dice peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra, en apariencia, si lo queremos ver así como seres humanos, en apariencia ahí está en su corazón, en apariencia ahí está en su cabeza. ¿Por qué? Porque la Biblia la tiene en su casa. En apariencia se dice hermano, pero su conducción es otra, su conducta es otra, su forma de comportarse es otra, su actitud es otra. ¿Cómo otra? Pues, como si negara su fe de que fuera hermano. Pero ¿cómo, hermano? No te entiendo. Mira, así de fácil. Es peor que un incrédulo, como dice la Biblia. O sea, si se fija, la palabra te hace más clara, dura y directa, pero más clara, para que si nos hacemos, bueno, entonces dice el Señor, está bien, peor que un incrédulo, Salvador, peor que un incrédulo. ¿Eso es lo que quiere ser? Pues no, ¿verdad? Pero la Biblia eso nos está enseñando. Versículo número 9. Sea puesta en la lista todas las viudas. Amén. Así que ahorita Manantial de Vida se va a hacer una fila de todas las viudas y viudas. Dice la Biblia, hermano, dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor, escuche, de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Leía un poquito de la historia de la iglesia, hermano, y dice que en esa época había muchas viudas, ¿sí? Y que se casaban una y otra vez, y se iban muriendo los esposos, ¿sí? Y como hoy en día decimos, pues no sé si los estaban matando, ¿verdad? Pero cada uno que se casaba se moría, ¿sí? Por eso la referencia de la Biblia cuando dice de uno solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la viuda que estaba buscando, pues cae en la parte que dice sus placeres, ¿sí? Y camina como una viviente, dice, pues muere. ¿Ok? A ver, hermanos, si ya no viene el otro domingo, hermano, lo voy a entender, pero haga el esfuerzo. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Sea puesta en la lista la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Amén. Entonces, nos deja claro cómo vamos a hacer esa lista. Amén. Y que esté sola. Y que esté ferviente en la iglesia Manantial de Vida, orando todos los días, día y noche, dice la palabra. ¿Sí? Clamando por la iglesia, clamando por los congregantes, cargando la palabra de Dios en cada persona incrédula, orando por cada enfermo, orando por cada incrédulo. Amén. Sigue diciendo, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Verdad? Pero usted sabe que hay muchos ancianitos contentos, gozosos. No, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa cuando andamos caminando en el seguro,
Y yo voy caminando por aquí, hermano. Viene una ancianita o un ancianito. Y no le estoy diciendo que viene con algún andadero. Viene bien también él, ¿sí? Y vamos a acercarnos tanto y digo yo, a ver, no me voy a quitar, a ver qué hace el Señor. Y el Señor, hermano, y pues trato de hacerme un ladito. Y el Señor hasta hace esto. Y volteé a verme, a retarme. Yo le digo, no, nada. Y con su cara así sonriente, no, enojado, porque me atravesé, ¿verdad? Y eso también lo ven mucho en los centros comerciales, porque va la ancianita, va con su bolsa y todo, pero ella se sienta ancha a todo. Entonces, ella va abarcando como mapeador, hermano. Cuando lo pones en el piso, agarras un tramo grande y nadie se me atraviesa porque me lo llevo. Ay, dígame algo y les respondo, ¿verdad? O sea, en algún momento niego un poquito la fe, ¿va? Porque, pues, se está atravesando. Y mi esposa a veces me dice, no, se hagas enojar. No, pues es que él se atravesó, ¿vale? Esa no se quiere quitar, digo. Entonces, imagínate, encontrar una viuda, un viudo, después de los 60, con esa armonía de gozo que dice el Señor que debemos de tener, ¿verdad? La lista, la fila que el manantial de vida se estaba haciendo, se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no vamos a ver esos ancianitos sonrientes. Dios le bendiga. Queremos por usted. No nos vamos allá porque estamos en pecado, hermanos. O sea, estamos en un mundo lleno de movimientos y de tentaciones que nos hace perder o olvidarnos de la fe. ¿En quién hemos creído? Amén. Entonces dice el versículo número 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha creado hijos, escuche, si ha practicado la hospitalidad, amén. ¿Y por qué no la visita, hermano? No, hombre, es que si supiera, hermano, esa hermanita, por eso no podemos ir, porque casi estamos entrando y ya nos está despidiendo. ¿Sí? Entonces, dice, que tenga un testimonio de buenas obras. Si ha creado hijos, dice, si ha practicado la hospitalidad, escuche, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado con toda buena obra. Versículo que sigue. Pero viudas más jóvenes, dice, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. ¿Y qué dice, hermano? Y se quieren casar. Amén. Por eso Pablo, hermano, enseña que si hay una viuda muy joven, ¿sí? O un viudo muy joven, dice, no es bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque las tentaciones vendrán y si no estamos sujetos a la palabra de Dios o al Dios Altísimo, hermano, vamos a ser muy fácil de movernos en la posición en que Dios ahora nos tiene. Va a ser muy difícil. Amén. Pero nada imposible para Dios. Por eso digo, con el Señor. Pero si nos salimos del Señor, hermanos, somos pan comido para el enemigo. Y cuando menos se acuerde, ya estás involucrado en una relación que no es apta para Dios. Y fuera del contexto de la palabra. Amén. Versículo que sigue. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Fíjese, las personas que se comportan de esa manera, hermano, incurrimos en una condenación por haber quebrantado, dice, nuestra primera fe. O sea, haber creído en Cristo. Si el Señor me habló de pureza, de santificación, y yo en esa condición que estaba de joven, de viudo, ¿sí? Y no me apegué a la palabra de Dios y dejé que las tentaciones y los deseos carnales me movieran, ¿sí? Dice la palabra de Dios,
que hemos olvidado, hermanos, por completo. Hemos olvidado por completo. Perdimos el testimonio, no tenemos buenas obras, ¿sí? Perdemos por completo las prácticas que el Señor nos ha enseñado por su palabra. Y ahora nos lleva a una rebeldía con Cristo, nos lleva a una condenación, ¿sí? Y nos lleva a quebrantar los mandamientos que Dios había puesto en nuestro corazón como principios para vivir, ¿sí? Las enseñanzas que en la iglesia recibí fueron quebrantadas por nuestros deseos. Y todo por no conducirme a lo que la Biblia decía. Amén. Y le digo porque hay muchos viudos o viudas muy jóvenes y no saben qué hacer, y la iglesia aún así no les enseña qué quieren hacer, cuál es el comportamiento, la conducción que ellos deben de hacer. Entonces se quedan a la deriva, hermanos, y si ellos no buscan la palabra, se quedan a la deriva. Amén. Y sin palabra de Dios no hay otro principio más que el que me presente el mundo. Amén. Y ese que me enseña el mundo es el que voy a ir a hacer. ¿Y qué me voy a decir ahora al mundo? Pues ve y prueba. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Pues sí, vive con ella y luego después ya ve si es posible, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Vamos a platicar nada más o qué al vivir con ella? Pues ya sabemos que no. ¿Sí? Rompemos el principio de lo que el Señor nos enseñó. ¿Sí? Dice, no tener relaciones fuera del matrimonio. Oye, pero es que yo soy viudo. Lo mismo. Dice, tu primer fe. ¿Cuál fue tu primer fe? Los principios que Dios te enseñó, esa manera no te debes de romperlos. ¿Sí? No lo debes de romper. Es que tú no sabes cómo estoy sufriendo, me siento solo. ¿Sí? Pero Dios todo lo va a poner en su tiempo y te va a conducir como debe de ser, en su tiempo. ¿Sí? Y en el tiempo y en la manera correcta. ¿Pero qué tengo que hacer? Conducirme en estos principios que Dios me ha enseñado. Versículo número 13. Y también aprenderé a ser ociosa, dice, si yo quebranto los mandamientos del Señor. ¿Y qué dice? Y no solamente ociosa, dice, sino que voy a andar de casa en casa. Así que hermanos o hermanas, ¿sí? Hermanos y hermanas, si andamos de casa en casa, la Biblia dice que somos unas personas ociosas, dice, y no solamente ociosas, escuche, sino también, ¿qué dice, hermano? Comunicativos, ¿verdad? Dice la Biblia. Comunicativos. ¿Sí? O sea, son licenciados en comunicación, hermano, son graduados. ¿Sí? Y tú a veces no te explicas de qué universidad salieron porque, híjole, tiene una facilidad que si se fuera reportero, un hombre, te quedaría claro la noticia. Dice, chismosos, chismosas. ¿Qué más? Se meten en todas las vidas. Hablando pura bendición, ¿no? Dice, hablando, ¿qué dice, hermano? Lo que le dijeron, no, donde no les llamaron. ¿Sí? Una vez, hermanos, en una iglesia dijo una hermana, hermano Salvador, usted lo está inventando. Le dije, no, me leí, hermana. Ahí dice chismosas. ¿Sí? Reina Valera, 1960, de Cipriano y Casiodoro. O sea, ahí dice, hermana. No, es que a lo mejor la Biblia, digo, mire, si se va a una versión más actual, le va a decir peor. Así que mejor hay que decir. ¿Sí? ¿Se acuerda de Gálatas el viernes? ¿Quién los ha fascinado? Dice la palabra, va, elegante. Va. A ver, hermano, ¿quién los ha fascinado? Todos, elegante. Gloria al Señor, amén. Te vas a otra versión. Va. Dice, tontos, Gálatas. Caray, me quedo
en Reina Valera 1960, ¿va? Porque está más suave, ¿va? Más bonito, fascinante. Pues bueno, ni yo sé, ni quiero saber qué me estás diciendo, porque se oye fascinante, ¿sí? Pero nos vamos a otra versión y creemos que se va a mejorar, ¿verdad? A ver, hermano, pero léela ahí la versión. Hermano, ni le muevas porque sabes que te vas a hundir más. Cada vez que se aclara más la palabra, es más directo. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Una, nos hacemos. Dos, no le queda claro, mijo, que le voy a ir diciendo de palabra en palabra hasta que le quede claro. ¿Ya le quedó claro, tonto? Sí. Ok, bueno, entonces, así del Señor no quiere que seas un tonto. ¿Sí? No, no lo quiere el Señor. Entonces, aquí dice, ¿va? O también dice, si nosotros quebrantamos, dice, también aprendemos a ser ociosos, a andar en las casas, y no solamente ociosas, sino que también chismosos y entrometidos y hablando de lo que no debería de hablar. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice Pablo? Se casen. ¿Sí? Aquí no hay viudas jóvenes, para casarlas ya, hermano. Antes de que el enemigo se las lleve. Amén. Quiere pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no se den al adversario, ninguna ocasión de maledicencia, porque ya hay algunas, escuche lo que dice Pablo, porque ya hay algunas se han apartado, ¿qué dice? En pos de Satanás. Y cuando usted lee esto, yo me imagino así, ¿va? ¿No? Hermano Salvador, ¿va a seguir a Cristo? No, me voy a separar para Satanás. Quiero irme a gozar un rato. ¿Sí? Porque soy viudo, entonces ya después regreso. ¿Sí? Entonces, versículo 16, si algún creyente, escuche, o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Dice, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad, dice, son viudas. 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digo es el obrero de su salario. Aquí Pablo, hermanos, lleva a dos caminos a lo que eran los ancianos, ¿sí? Como dice el versículo 1, aquellos que caían en pecado, dice, condúcete con ellos al exhortarlos como a un padre, ¿sí? Aquí nos está hablando acerca de uno que predica la palabra, ¿sí? Un anciano que predica la palabra, puede ser por edad o puede ser un anciano como un pastor, un predicador, un evangelista. Dice, aquel que se desvive por llevar la palabra de Dios, dice, hónralo doblemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo su labor de la cual el Señor lo está enseñando. Y si tú estás viendo esto, dice, hónrale doblemente, para que él siga en pos de lo que el Señor le sigue enseñando. Versículo número 18, perdón, versículo número 19 dice, contra un anciano dice, no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Aquí, hermano, también cuando hablamos en otro libro acerca de la disciplina de la iglesia, también aquí nos habla acerca de que si hay alguien que exhortar, si alguien de la iglesia, vuelve a remarcarlo, dice, tienes que tener un testigo. ¿Amén? ¿Para qué? Para que se haga labor de la fe de lo que se está hablando y de los temas que se están tocando o de los temas, ¿sí?, que lo llevaron a pecar, ¿sí?, y de que necesita ayuda para salir de ellos. Amén. Entonces, te dice aquí también la Biblia, contra un anciano no admitas acusaciones sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20. A los que persisten en pecar, escuche, repréndelos
allá en privado, dice. No, ¿verdad? Dice, repréndelos delante de todos. Así que, hermano, suelte el pecado, ¿sí? Para que no sea avergonzado delante de la casa de Dios, ¿sí? La palabra de Dios en Romanos dice que muchos no quisieron seguir la verdad. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Entonces sabían que Jesús era la luz. Entonces sabían que si iban para allá, se iba a presentar todo lo que ellos eran, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Evitarlo, ¿sí? Entonces, podemos estar en la casa de Dios, podemos andar conduciéndonos como creyentes, pero hermanos, otra vez volvemos al punto. Si nosotros nos está coqueteando a algo de los deseos del mundo y nosotros damos el paso, o como dice aquí, me empiezo a separar para Satanás, ¿sí? Y si después de que hablen contigo, ¿sí?, ya sea los ancianos de la iglesia, el pastor de la iglesia, el que esté presente en la iglesia, el líder de la iglesia, y tú dices, no, quiero seguir igual, entonces dice, preséntalo delante de la iglesia, para que la iglesia tenga por claridad y no tenga otra comunicación diferente de que él no quiere dejar el pecado. Amén. Esa es una de las partes disciplinarias de la cual la Biblia nos enseña. Versículo número 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por parcialidad, ¿sí? Hoy regañé al viudo Chuyito, pero se me fue Josecito. Después lo regaño, después hablo con él y lo exhorto. O sea, no puedo hacer nada en parcialidades, hermano, porque Dios sabe que se nos va a olvidar, ¿sí? Dios sabe que se nos va a olvidar, entonces tiene que hacer concreto y agarrarte y terminar lo que Dios está moviendo dentro de la iglesia. Termínalo con todos. Amén. Con todos hay que terminarlos. ¿Para qué? Para que todos se conduzcan bajo el mismo principio de la Biblia. Amén. Todos nos conduzcamos bajo el mismo principio. Versículo número 21. No, versículo 20. A los que persisten en pecado dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardas todas estas cosas sin prejuicio y haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, dice, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Leyendo un poquito de esto, hermano, me fui un poquito a la historia de Éfeso. Dice que en ese tiempo, la ciudad de Éfeso, hermano, había mucha contaminación en el agua. Demasiada, hermano. Y Timoteo, hermano, como era una persona que se guardaba a las costumbres judías de no beber ni un vino, ni medicinal, ni de lo que ellos tenían como costumbres, pues bebía o trataba de beber agua de una manera que las purificaban. Pero usted sabe que en esos tiempos fue más complicado. Entonces, dice, padecía mucho de una enfermedad Timoteo estomacal, pero era a raíz de esa agua. Y no solamente él, dice la historia, sino que había un gran número de gente que estaba enferma de problemas estomacales porque el agua estaba demasiado contaminada. Porque una ocasión, hermano, me dijo un testigo, ¿ya leíste la Biblia donde dice que tomes un poco de vino? Y yo le dije, sí, lo he leído. Jesús convirtió el agua en vino. Pablo dijo, yo me hago como ustedes para poderles enseñar la palabra. Y le digo, ¿y todo eso qué?
Es que ayer fui a evangelizar, dice, a unos borrachitos, y me puse a tomar con ellos. Y me criticaron. Y yo le dije, yo como Pablo. Cuando no tenemos la claridad de la palabra, hermano, queremos trabajarla y aplicarla cuadradamente y así vivirla. Pero no lo es así, hermanos. Tienes que ver el contexto de la palabra, cómo te relaciona a otros textos y saber qué está hablando. Me vas a la historia, tienes que conocer la historia, cómo es que estaba viviendo esa ciudad, qué problemas tenía la ciudad, cómo se estaba conduciendo la ciudad, cuáles eran los problemas de la ciudad, para que podamos tener claro de cómo los siervos del Señor vivían en esa época y por qué usaban ese tipo de palabras. ¿Sí? Y de esa manera, hermano, Dios nos da el entendimiento aún más claro. ¿Sí? Le decía a mi esposa, el otro día vi un video y decía no sé cómo se llama, pero una persona religiosa, una mujer, le decía el reportero, le decía, ¿por qué dices tú que esta María es la intercedora del pueblo mexicano? Y dice, pues es que muy sencillo, dice, la Biblia lo dice y lo dice muy claro, dice. Y dice, ¿y dónde viene eso? Saca la Biblia la persona y le enseña de las bodas de Canaán, cuando María va con Jesús y le dice, oye, se ha acabado el vino. ¿Sí? Y se quiso Jesús, fue y convirtió el vino. Y le dice al reportero, ¿quién intercedió? Y le dice el reportero, pues María. ¿Ya viste por qué la intercedora? Y de ahí no se movió. Amén. Pero ¿por qué pasó eso, hermano? Otra vez volvemos a la época de los judíos. Problemas del agua. Entonces ellos usaban mucho vino para comer. ¿Sí? Vino. Ahora, ¿qué era el vino de ellos? Era de todas las frutas y lo conservaban y lo preparaban para tomar eso, ese jugo o ese vino por el cual se llamaba así. ¿Sí? Pero esa era la tradición y la forma de ellos tomar ese vino. Tú hoy escuchas vino y pues se vino, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, hermano, le explica eso a Timoteo. También, después de todo lo que le está enseñando, le está diciendo, oye, y tú también tienes que tomar un poco, ¿para qué? Para que te alivies, para que ya no estés con esos problemas. Versículo 24 y 25 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes. ¿Usted sabe qué es una patente, hermano? ¿Sí? Es cuando usted creó algo y luego le pone el sello de Salvador. ¿Ah? Ya lo patenté. ¿Sí? Este jugo de uva está patentado por Salvador. ¿Sí? Eso es una patente. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. Los pecados de algunos hombres, no de la iglesia de Manantial, de algunos, ¿sí? Se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos ya son pecadores, ¿sí? Antes de que lleguen al juicio, ya lo patentaron. Así me gusta vivir y qué. Así quiero ser y qué. Y nadie me lo va a quitar hasta que Dios quiera. O sea, ya te patentaste a la conducta que debes de ser y no es esa la que debe ser la correcta. ¿Amén? Entonces dice, antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros, dice, se les descubren, ¿cómo? Después, ¿por qué? Porque la luz de Cristo saca las malas obras y son expuestas a la luz. La forma en que trabaja, versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden, ¿qué dice? Permanecer ocultas. Y esto lo hemos vivido con mucha familia de Cristo, hermanos. Oye, ¿cómo le haces, va? Tienes muchos hijos, todos van a la iglesia,
Los veo salir cada domingo, cada martes, cada lunes. O sea, ¿cómo le haces? Todos en filita hacia la iglesia. Los vecinos lo sacan eso porque dicen, otra vez el hermano, no. Oye, el vecino, pues no fue a la iglesia ayer, ¿por qué va otra vez? Y eso les llama la atención. Y cuando hay un tiempo, al vecino le dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿Sí? Los golpeas adentro. Les dices que les vas a regalar algo, que ¿cómo le haces? ¿Cómo conduces una familia así tan numerosa? ¿Sí? ¿Cómo, hermanos? Bueno, dice que todas las buenas cosas, todas las buenas obras, ¿sí?, que se hacen manifiestas, son solamente y pueden ser solamente a la luz de Dios ser mostradas. No hay otra manera más que Dios permite que esas buenas obras sean mostradas al incrédulo. De tal manera que el incrédulo le empieza a dar un cosquilleo de por qué y cómo está sucediendo eso. Y pues preguntan, ¿no? Entonces, hermano, cerramos este día de una manera de mucha enseñanza a la conducta de la iglesia. ¿Amén? Estoy haciendo una lista, hermano, y esto se lo digo por adelantado. Y donde estoy poniendo a Pedro, Lucas, Juan, Apocalipsis, a todos los nombres, ¿amén?, de todos los hermanos de la iglesia, y hermanas, y jovencitos y todo. Pero, hermanos, estoy haciendo una libreta, de acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando es, por ejemplo, todos los casados, que los dos cónyuges están aquí, los casados, que solamente está un cónyuge, y luego todas las viudas, todos los viudos, los jóvenes, los bebés, los niños, divorcios, madres solteras, padres solteros, ancianos, ancianas, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está llevando, hermano, que para todos la palabra de Dios hay algo muy especial para cada etapa de la vida. El centro es Cristo. Sí, el centro es Cristo. Pero hay principios, hermano, muy peculiares que nosotros estamos dejando de hacer. Salvador Luján, 75 años y aquí está en la iglesia. ¿Qué es lo que le corresponde hacer? Pues la Biblia dice, tienes que enseñar a los más jóvenes como ancianos, decirle cómo se conduzcan. ¿Sí? Salvador Luján, de 75 años, ¿cuántos jóvenes han platicado? Ay, no, pues me cambian gordos ahora, ¿cómo son los jóvenes? No sé qué hacer. O sea, ya está desesperado. ¿Sí? Ya eso es lo que me refiero, hermanos. Dios nos ha dejado una encomienda muy clara en la palabra. Y no la estoy haciendo. ¿Sí? Así que no pasa nada si usted me dice, hermano, va de esos chavalos de 75, se acerca a usted, a mí, y me diga, hermano, me quiero quedar con Jesucita, Chuyita y la niña González, porque quiero hablar con ellas, hermano. Algo muy precioso que me pasó a mí ayer que estaba orando, la anciana. Y yo le voy a decir, claro, hermana, pues, quédese en la iglesia y déles con todo. ¿Sí? Libérala si es posible, hermano. Y lo voy a dejar. ¿Sí? Si el anciano también me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que agarrar a Carlitos, a Juanito y a Periquitos, tráemelos, porque esos, híjole, están tremendos. Yo le voy a decir, claro, hermano, adelante, va. Y si el hermano Salvador anda con su bordón muy apenas caminando, pero quiere exhortar, pues déjelo, hermano, pues para eso es su encomienda. Quiere hacer lo último que Dios le permita. ¿Sí? Déjelo. Pero esas son sus funciones, hermano. ¿Sí? Esas son sus funciones que debe estar haciendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Muchas veces decimos, ¿cómo sirvo al Señor? Dice la palabra de Dios que tenemos que ser siervos del Cristo viviente. De otra manera no voy a aprender del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente abro la Biblia el día que voy el domingo.
ya no la vuelvo a abrir. ¿Sí? Pero si yo me pongo a enseñar, voy a tener que abrirla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y la abro en la mañana, la tengo que abrir a mediodía, y luego en la tarde otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor te va a estar trabajando. Te va a decir, acuérdate de esto, tienes que ir a buscarlo. Acuérdate de esto otro, tienes que ir a buscarlo. Y el Señor otra vez, y a lo mejor sueñas algo que el Señor te está dando, vas otra vez. Entonces, cada rato te está mandando la palabra. Entonces, ¿cómo estás? En un constante mover de la palabra en tu vida. Pero usted está de vacaciones en la iglesia. ¿Y qué sirve, hermano? No, pues ahí estoy en la banca 6. ¿Sí? En el lugar 6, hermano. Inciso A, ahí estoy. Ayer le decía a mi esposa, le digo, vamos a hacer uso de la tecnología, le digo a mi esposa. Vamos a poner una televisión ahí en la entrada, ¿sí? Y vamos a poner así todas las sillas. Y le vamos a poner arriba, verde, los lugares disponibles. Rojos, ya los lugares ocupados. ¿Sí? Y van a pasar ahí con el hermano Catarino y decir, quiero el lugar 5 y 6. ¿Por qué? Porque ahí entra todo el aire. ¿Sí? Entonces, ya ahí el hermano Catarino se los va a separar vía electrónica. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, le digo eso? Ayer me tocó ver en un centro comercial, en una tienda, que así estaban. ¿Sí? El centro comercial tenía sus vestidores para probarse la ropa y vi una pantalla y pues me llamó la atención que tenía así como muchas sillas, pero eran puertas, ¿no? Porque eran los vestidores. Entonces la puerta estaba abierta, estaba en verde, sí, porque no me quedé con la duda. Y luego lo cierras y se hace una conexión, sí, como de imán, y se prende en rojo, o sea, está ocupado. Y dije, esto está bueno ponerlo en la iglesia. Para que si usted llega y dice, a ver, los verdes, pues, a ver, ¿cuál verde? Pues vámonos allá a sentarnos, ¿va? Ya hacia la directa y pues ya saben que está desocupado. Amén. ¿Le gusta la idea? Así que, hermanos, entonces la palabra de Dios, hermano, quiere que tengamos una buena conducta. Y tenemos que tener la enseñanza, así que usted no debe de dejar venir a la iglesia, porque las enseñanzas, hermano, tal vez hay una actividad que usted está dejando de hacer. Y una de ellas es servir a Dios, no al que está en la iglesia, de servir a Dios. La palabra es la que lo dice, no es alguien que lo esté inventando. La Biblia tiene tareas para todos, desde el más chiquito hasta el más anciano. Todos tienen un servicio que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, orar unos por otros. Todos en el mismo sentir, caminar. Dice, y orar unos por otros, ¿sí? Dice, porque se edificarán, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Con los dones que el Señor ha puesto en cada corazón. ¿Sí? Hermano, que yo no sé qué Dios me ha puesto. Bueno, empieza a hacer lo que le corresponde. ¿En qué categoría está? Viuda. Ok, aquí hay cosas que hacer. ¿Sí? Mire, y le vamos a dar el pergamino. Todo por esto hay que orar, hermano. ¿Sí? ¿Y a qué hora son, hermano? Hay 24 horas. Usted dígame que quieres venir y la iglesia es suya. Amén. Hermana, pues yo estoy joven todavía, va a 75, pero todavía está mi esposo. Bueno, entonces le toca, mire, todas estas jovencitas están en la iglesia. Empiecen una por una, hermana, pues hasta que sea diciembre a lo mejor va a acabar, pero agárrese una por una y empiece a enseñarle la palabra. Ese es su servicio. ¿Sí? Y eso, hermano, es lo que a veces estamos dejando de hacer como iglesia. Servir al Señor con lo correspondiente que la Biblia me enseña. ¿Sí? Hay viudas. Y aquí están los nietos, aquí están los hijos. Bueno, enséñense unos a otros cómo debes de conducir, ¿sí? Con ellos. Hay viudas que realmente están solas y solamente a lo mejor está la entrada del gobierno, pero no tiene familia, no tiene nada. Bueno, la iglesia, ¿sí? Tiene que conducirse con ella y luego ella tiene que conducirse a la iglesia para que la iglesia la esté respaldando, como dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque está sola. Pero ¿qué va a estar haciendo? El servicio de la iglesia. ¿Sí? Aquí va a estar. ¿Sí? Casi que aquí va a vivir. Entonces,
Todo es al servicio, hermano, de los santos, al servicio de Dios, al servicio del Señor Altísimo, al servicio de nuestro Salvador. Eso es lo que debemos de conducirnos como iglesia. Amén. Pero, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar las Escrituras. Amén. Póngase de pie en esta hora, hermanos.